Un abrazo a todas y a todos. En primer lugar, quiero pedirles 1000 disculpas por el considerable retraso que tenemos en este evento. Ustedes saben que yo soy un devoto de la puntualidad. Creo que es uno de los signos que no necesitan tecnología, alta inversión, solo cambio cultural, un poquito de respeto por los demás. Es uno de los signos del avance del país, el ser puntuales. Pero algunas veces ya, por más que se haga, uno depende de terceras personas. ¿Saben cuánto tiempo me habían dado en agenda para visitar que es uno de los megaproyectos más importantes de la historia del país, con almacenamiento de gas, que es lo que vemos? Pero más adelante está a 1 kilómetro aproximadamente la estación de bombeo de Petroecuador, con el muelle de 1.3 kilómetros, y por qué no, visitando ese barco que la mitad es de Flopec, la mitad es ecuatoriano, tremendo barco, más grande que 2 canchas de fútbol unidas. ¿Saben cuánto tiempo me habían dado? 30 minutos. Entonces son cosas que ya uno no puede mantener. No solo aquello, hace un par de días tuvimos la inmensa alegría de visitar ese queridísimo Cantón Quero, un cantón muy pequeño de la provincia de Tungurahua, para inaugurar uno de esos centros de salud espectaculares que está haciendo la revolución en cada rincón de la patria. Y para ese centro de salud también me dieron 30 minutos. O sea, al mismo tiempo de visita, es un centro de salud en el Cantón Quero, que es una de las mega obras más importantes de la historia del país. Bueno, símbolo de desarrollo también es esa adecuada toma de decisiones, adecuados criterios, pero les pido 1000 disculpas porque uno depende de terceros y algunas veces por esos terceros queda como impuntual. Pido disculpas al señor vicepresidente, a los jóvenes que nos acompañan en Chorrillos, a todos los presentes, a los señores alcaldes, a la banda blanca, que me dio una pena cuando aterricé en el helicóptero, los vi ahí parados. Llego acá después de 1 hora y media y seguían parados bajo el sol. Comandante, por favor, les pide 1000 disculpas a los miembros de la banda blanca, y al menos cuando sean eventos como el vicepresidente con el presidente y ocurran situaciones como la que hemos vivido, que empezamos con retraso, háganlo sentar en la sombra. Por favor. Lo mismo a los señores soldados, 1000 disculpas por el retraso. Y ayer nuestra selección, nuestra querida Tri, no pudo clasificar a octavos de final. Cada vez las exigencias aumentan. Eso lo sentimos también los hombres políticos, ¿no? Antes era presidente, una escuela del milenio para mi barrio. Ahora es presidente, ¿por qué no tenemos la escuela del milenio para el barrio? Y está muy bien. Antes era, ojalá clasifiquemos. Ahora, ¿por qué no llegamos a octavos de finales en el campeonato del mundo? Pero yo me siento orgulloso de nuestra Tri. Un gran abrazo a nuestros muchachos. Dieron una demostración de garra, de entrega, de sudor, de sacrificio. No se dieron los resultados, pero sí se dio lo que debe ser permanente en todos los representantes de la patria: esa entrega total por los colores sagrados del país, ese sacrificio, ese esfuerzo, dejar hasta la última gota de sudor en la cancha, y eso es lo que hicieron nuestros compañeros de la Tri. Así que para nosotros siguen siendo vencedores, y muchísimas gracias a nuestros muchachos de la Tri, al profesor Rueda, a los señores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Queridos compatriotas, megaproyectos como este son el símbolo de la patria nueva, motores del gran cambio de matriz productiva que ya se está gestando en Ecuador. Ya no son palabras, son hechos, como esta mega obra, en 2016, las 8 hidroeléctricas que ya se están construyendo. Y esta obra debió construirse hace 30 años. Escúchenme los jóvenes universitarios que se encuentran en Chorrillos. Debió construirse hace 30 años. Por más de 30 años el país ha estado atado a un negocio que nos obligaba a pagar por el alquiler de un buque tanque anclado en alta mar, que era donde se almacenaba el gas licuado de petróleo, el GLP, con grandes dosis, ese negocio de corrupción y pingües ganancias para ciertas oligarquías vinculadas a partidos políticos que todos conocemos. No es que no se podía hacer, no se quería hacer, porque esto afectaba intereses creados, intereses de unos pocos frente al prejuicio de muchos. Y aquí está la realidad, la nueva realidad, el cambio de era que vivimos con la Revolución Ciudadana. Esto solo es posible cuando el poder está en manos del pueblo y no de los grupos oligárquicos de siempre. Este proyecto estratégico de la patria fue construido por empresas públicas como Flopec y Petroecuador, con un compromiso profesional enorme,
y con el apoyo de la empresa privada, ética y moderna, que le apuesta al Ecuador del siglo XXI, a la incorporación de tecnología en el marco del interés nacional, a ser parte de la apuesta también del desarrollo integral de la patria. Se han invertido más de 600 millones de dólares en esta magnífica obra. Felicitaciones a los diseñadores nacionales e internacionales, a los constructores, a cada uno de los obreros, a todos quienes estuvieron involucrados en este símbolo del renacer de nuestra soberanía energética. Felicitaciones a las empresas privadas que colaboraron en este proyecto. El muelle lo hizo la empresa Cipor, Chicago Bridge and Iron Tank en los tanques, Equitransa, el movimiento de tierras, Santos MI, estaciones de bombeo y terminal, Consorcios LP, bombas y obras en tierra, Ciacia, gasoducto. El gasoducto fue completado por empresa Conducto. Muchas gracias a todas estas empresas nacionales e internacionales que colaboraron en esta obra histórica para el pueblo ecuatoriano. Y el proyecto consta de un muelle de 1.350 metros, ustedes lo están viendo. Nos siguen en vivo a nivel nacional y también al pueblo ecuatoriano disculpas por la demora. Pero ustedes pueden ver el muelle de 1.350 metros de largo y un calado de 23 metros, lo cual lo convierte en uno de los puertos con mayor calado del mundo y sin duda el mejor puerto de esta naturaleza en nuestra Latinoamérica. Nos acompaña aquí el comandante Blažević de Croacia, comandante de ese majestuoso buque que ustedes ven allá, les insisto, más largo que 2 canchas juntas de fútbol, y me decía que es el mejor puerto que haya visitado en su larga carrera profesional, y él hace viajes a Estados Unidos, a Japón, a Europa, a todos lados. Y este puerto nos permite recibir buques con una capacidad de hasta 75.000 toneladas. Y fue un verdadero desafío técnico. Nos cuentan que en países cerquita al nuestro, puertos, muelles más pequeños se han demorado el doble y han costado el triple. Así que felicitaciones a la empresa ecuatoriana Cipor que construyó este muelle, un verdadero desafío técnico, insisto, y lo hizo rápido y lo hizo bien. Y además del moderno terminal marítimo especializado, porque ese es el nombre técnico, es un terminal con tecnología de punta para descargar gas, para descargar una serie de productos químicos, etcétera, combustibles. Tenemos la planta de almacenamiento en tierra, lo que ustedes están viendo, esas esferas, esos cilindros y algunas esferas que no las alcanzo a ver desde aquí, capaz de albergar en forma segura hasta 61.000 toneladas métricas de gas licuado de petróleo, y en donde el gas está perfectamente refrigerado y presurizado, con lo cual se incrementan las reservas estratégicas de gas. Hasta antes de esta obra, el almacenamiento de gas se realizaba, como manifestamos, en buques tanques ubicados en Punta Arenas, Isla Puná, por los que se pagaba 40 millones anuales por arriendo. Y vaya, vean de quiénes eran estos negocios. Pero se disponía apenas de 3 días de almacenamiento. Había un desperfecto en el buque en el cual se importaba el gas, y en 3 días el país se quedaba desabastecido de este combustible esencial, sobre todo para los hogares ecuatorianos. Hoy contamos con una reserva estratégica de 25 días, hace un momento dije 40 días, me habían pasado ese dato, está un poco desactualizado, la demanda de gas ha subido, tenemos una demanda de 2.900 toneladas día, aquí tenemos 61.000 toneladas de almacenamiento, en Chorrillos 15.000 toneladas más, en total tenemos reservas estratégicas para aproximadamente 25 días, ya no tan solo para 3 días, 25 días sigue siendo poco. Ya con cierta mala fe la prensa está diciendo, acaban de hacerle la pregunta al gobernador de Santa Elena, ¿y para qué sirve esto si vamos a cambiar las cocinas de gas por cocinas de inducción? Es cierto que esos 2.900 toneladas métricas de demanda diaria de gas, 92% es consumo de los hogares, pero es un absurdo pensar que si el proyecto tiene éxito, que sería un cambio histórico en la estructura de la demanda de energía del país, pero ya están boicoteándolo. Les puedo enseñar las volantes, los panfletos, los pasquines
de los tirapiedras, diciéndonos gobierno hambreador, etcétera, diciendo a los pobres que vamos a subir el gas, paquetazo y todo aquello para que se opongan a este proyecto histórico, los mismos que después hablan de preservar la Pachamama, el medio ambiente, que es mayor atentado a la Pachamama, al medio ambiente, que utilizar un recurso no renovable, contaminador, como el gas licuado de petróleo en cada hogar ecuatoriano. Y eso es lo que intentamos cambiar, pero así son las contradicciones de estos grupos que se quedaron en el siglo XIX. En todo caso, de llegar a tener éxito ese proyecto histórico que puede implicar grandes costos políticos, pero estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades frente al país y frente a la historia, claro que se reduciría grandemente la demanda de gas, pero en buena hora aumentaría el tiempo de reserva estratégica de gas, porque 25 días todavía es poco tiempo, pero de todos modos esa demanda pues seguirá creciendo en sectores industriales, en sectores de la economía popular y solidaria, que siempre van a tener que seguir utilizando el GLP. Pero ¿se imaginan la vulnerabilidad que era para el país tener tan solo 3 días de reserva de gas? Felizmente nada pasó, pero eso no significa que no hubo negligencia, indolencia, significa que seguramente Diosito es ecuatoriano, que tenemos buena suerte, pero no significa buenas políticas. Con la Revolución Ciudadana el país tiene buena suerte, pero también tenemos buenas políticas, compañeros, y hoy tenemos una reserva estratégica de gas mucho mayor. Por fin tenemos lo que la lógica demandaba hace rato, un muelle fijo donde los buques de importación del combustible se acoden directamente, muelle que puede operar de manera segura las 24 horas del día, para que el suministro de gas licuado de petróleo no dependa de las condiciones meteorológicas en el océano. Y además, mucho mayor capacidad de almacenamiento. ¿Por qué no se hacía lo obvio? ¿Por qué esto tarda 30 años en hacerse? Ustedes saben la respuesta. Revisen quienes estaban vinculados a los negocios de importación y almacenamiento en alta mar del gas licuado de petróleo. Evitamos además con este sistema no solo que aumentamos significativamente las reservas estratégicas del país, sino que evitamos además contaminación, peligros, pues con esta obra los buques gaseros llegan al muelle de Monteverde y transfieren el gas directamente mediante una tubería hasta los tanques de almacenamiento y esferas, lo que están viendo desde aquí. Y de igual modo, por un gasoducto se transfiere ese gas hasta el terminal de distribución en Chorrillos, donde en este momento se encuentra nuestro compañero vicepresidente. Empresa pública Petroecuador, EP Petroecuador, la más importante de nuestras empresas públicas, manejada por ecuatorianos, asumió los desafíos técnicos, geográficos y tecnológicos en la construcción, operación y mantenimiento de la estación de bombeo, que se halla a 1 kilómetro de aquí, no se la puede ver. De ahí se bombea por un gasoducto de 124 kilómetros y 12 pulgadas de diámetro. El presidente dijo 123 kilómetros, seguramente él tiene la información correcta. Un gasoducto de 123 kilómetros y 12 pulgadas de diámetro. Se bombea el gas en forma absolutamente segura hasta la planta de Chorrillos. ¿Dónde es Chorrillos? En las parroquias Tarqui y Pascuales. Son cerca de 60 hectáreas allá las instalaciones. Están en las parroquias Tarqui y Pascuales del cantón Guayaquil. Y en ese lugar se permite envasar, hay envasadoras que en su máxima capacidad pueden envasar 60.000 cilindros de gas doméstico diarios. Es decir, 8 veces más que la actual planta de El Salitral, a donde anteriormente llegaban los buques alijadores, con gran peligro de la población que reside cerca del Salitral. Ya esa terminal va a dejar de ser utilizada, las esferas desarmadas van a pasar a Chorrillos y obviamente se le hará el mejor uso a esos terrenos. La operación integral del proyecto, con el almacenamiento en Monteverde y la distribución en Chorrillos, está a cargo de Petroecuador y permite garantizar el total abastecimiento de GLP para todo el país. En el terminal del Chorrillo se tiene una capacidad de 15.000 toneladas de almacenamiento en 4 esferas y 16 tanques cilíndricos. Como ya manifesté, el consumo nacional es de 2.900 toneladas por día. Hoy todos estamos contentos
inauguramos este proyecto histórico, pero debemos aprender de nuestros errores. Ustedes saben que este presidente no solo ve lo que se ha hecho, sino que falta por hacer. Debemos cada día revolucionar la revolución. Debemos cada día ser mejores. Este proyecto tiene varios años de retraso. Empezó el 3 de octubre de 2008 y debía terminar, de acuerdo al primer y totalmente irreal ofrecimiento, en octubre de 2010. Eso era absolutamente imposible. Ni los estudios se podían acabar en solo 2 años. Pero eso fue lo que ofrecieron. De todos modos, se demoró más de lo necesario. Debió demorarse unos 4 años. Se ha demorado 6, o casi 6. Y costó centenas de millones más de lo inicialmente presupuestado. Y el monto original también era absolutamente irreal. No es que hay sobreprecio ni nada. Era absolutamente irreal el presupuesto original. Pero ¿qué pasa con esos datos? Se pueden tomar decisiones equivocadas. Uno toma decisiones en base a la información que le suministran a uno. Y esto no puede seguir ocurriendo en la Patria Nueva. La toma de decisiones va a hacerse con información exacta para que sean decisiones adecuadas. Y los motivos de estos errores deben ser superados, compañeros. Los errores y los motivos, las causas de estos errores. Absurdas agendas institucionales, deme a mí esto, así no tenga la capacidad para hacerlo. El no ser conscientes de nuestras limitaciones. No poca novelería, no, nosotros podemos hacer todo. Falta de capacidad de planificación, falta de coordinación entre Flopec y Petroecuador y muchas veces por absurdas rivalidades institucionales. Esto no puede seguir ocurriendo en la Patria Nueva, compatriotas. Ojalá aprendamos la lección. Ojalá aprendamos la lección. En este proyecto se ha acumulado un gran know-how nacional, pero lo principal es ese cambio cultural. Las cosas hay que hacerlas rápido y bien. Las instituciones son medios, no fines. El fin es la patria. La sabiduría, el profesionalismo, la excelencia empiezan por conocer nuestras limitaciones y entender lo que podemos hacer solos y lo que es mejor hacerlo con otros o que lo hagan otros. Como ya manifestó el señor vicepresidente, compatriotas, el proyecto se va a optimizar. Ya se están realizando, a cargo de la Vicepresidencia de la República, los estudios para que desde este mismo muelle se puedan transportar los productos blancos de la nueva refinería del Pacífico. Un día no muy lejano, vamos a producir en gran escala derivados de nuestro propio petróleo y acabar ese absurdo de exportar crudo para importar derivados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con ese otro megaproyecto que es la refinería del Pacífico. Imagínense el ahorro que haremos cuando no tengamos que importar derivados de petróleo, cuando los exportemos, igual que exportaremos muy pronto energía limpia de origen hídrico. Y la exportación de esos productos blancos de refinería se hará por este muelle, el muelle Monteverde. Estamos ahorrando en almacenamiento, vamos a disminuir importaciones, así cuidamos la balanza comercial, generamos ciencia y tecnología, empleo calificado, cambio de matriz energética y productiva, educación, salud y servicios para las poblaciones, soberanía energética y sobre todo esperanza, buen vivir. Vamos a mejorar la balanza comercial, sobre todo cuando produzcamos derivados, cuando exportemos energía limpia, no tengamos que importar. Este proyecto no se justifica tanto por la rentabilidad financiera. Pagamos $40 millones anuales en el alquiler del almacenamiento flotante. Sin embargo, la inversión aquí es de cerca de 600 millones. Claro, no es solo almacenamiento, es mucho más, distribución, etcétera. Y el coste de funcionamiento anual de este proyecto será unos 20 millones, o sea, el ahorro neto será $20 millones. Tendríamos que hacer cálculos más exactos, por supuesto que es rentable, pero no es el factor determinante para justificar este proyecto, sino disminuir la vulnerabilidad que tenía el país al tener tan solo 3 días de reservas de gas. El mejorar sustancialmente
diría yo, al máximo posible los peligros de la manipulación, del transporte, del bombeo de gas licuado de petróleo. Es decir, este proyecto, más que por su rentabilidad financiera, se justifica por los mejores servicios y la disminución de la vulnerabilidad para el país. Y son proyectos integrales, porque esta es una revolución integral. Sin embargo, mientras esperábamos este proyecto, no nos quedamos cruzados de brazos. Flopec, empresa pública, adquirió buques gaseros. Este es uno de esos buques gigantescos, ultramoderno. La verdad es que es la mitad de Flopec y la mitad Noruega, y es lo inteligente, porque lo opera Noruega y ellos tienen mucho más experiencia en esta clase de operaciones. Ojalá algún día estos buques los podamos producir aquí en Ecuador. Eso es lo que llamó el vicepresidente las industrias industrializantes, las industrias básicas, industrias que generan otros emprendimientos. Y una de esas industrias claves son los astilleros. Hemos dado prioridad a los nuevos astilleros para el país. Tenemos pequeños astilleros de la Armada, ya hacen cosas fabulosas con los pocos recursos que tienen. Ese remolcador que estaba dando vueltas por ahí, todavía sigue dando vueltas, es hecho en Astinaves. Pero gran parte de ese valor agregado no es nacional, sino importado. Computadoras, motores. Ojalá algún día el país pueda producir también aquello y tengamos buques, en este caso, prácticamente 100% de valor agregado nacional. Flopec necesita urgentemente más buques. Tenemos una demanda inmensa, le hemos dado la orden de alquilar buques. Se necesitan más remolcadores, hemos dado la orden de alquilarlos. Se necesita plataformas para Petroecuador, le hemos ordenado alquilarlas. ¿Para qué? Para esperar esos nuevos astilleros nuestros, nacionales, ecuatorianos, y nosotros atender toda esa demanda de buques, de plataformas, de instalaciones que de otra manera tendrían que ser importados, compañeros. Entonces es una de las industrias claves que necesita el país en el futuro. Pero aquí ustedes ven uno de los buques que hace 5 años adquirió al menos el 50% Flopec. Y tenemos más buques gaseros para transportar el GLP importado por parte de Flopec y así incrementar la captación del mercado de transporte de hidrocarburos en la región y ahorrar divisas, porque de otra forma esto, transporte, servicios, eran divisas que salían del país, ahora quedan en Flopec y esto ha tenido un gran éxito. Actualmente gran parte del transporte de gas licuado de petróleo se lo realiza en buques nacionales refrigerados que tienen una capacidad entre 35.000 y 82.000 metros cúbicos. Así Ecuador ha mejorado su competitividad en la región, sobre todo en el segmento de gas licuado de petróleo, al contar con una moderna flota de buques que facilitan su transportación segura, y ahora tenemos también las instalaciones, las mejores instalaciones del mundo en tierra, con lo cual se cierra el círculo de manipulación y tratamiento del GLP. Y felicitaciones a nuestra querida Santa Elena. Este es un día de fiesta. Felicitaciones a Monteverde y al Chorrillo, en el Cantón Guayaquil. En nuestra Revolución Ciudadana ustedes saben que primero está la gente, trabajamos para la gente, para el ser humano, con obras y proyectos estratégicos, pero que primero se beneficie las comunidades donde están estos proyectos. Antes era una maldición tener proyectos estratégicos, que no venga el petróleo acá porque nos contamina, que no venga la minería porque es pura devastación. Ahora la gente nos pide proyectos estratégicos porque saben que con la visión profundamente humanista, profundamente solidaria, profundamente de justicia social de la Revolución Ciudadana, los primeros en beneficiarse con esos proyectos estratégicos van a ser las comunidades de la zona de influencia del mencionado proyecto. Por ley tienen la obligación estos proyectos de ser integrales y beneficiar en primer lugar a los habitantes del entorno geográfico, como lo estamos haciendo aquí en Monteverde, y como ya lo mencionó el vicepresidente, se está haciendo en Chorrillos. La mejora vial es evidente. Se ha dado empleo de calidad para la mano de obra local. Se ha rehabilitado la escuela Francisco Pizarro para niños, niñas y jóvenes de Monteverde. Y esto es temporal,
porque estamos construyendo las nuevas y espectaculares unidades educativas del milenio, que contarán con todo el equipamiento necesario para más de 500 niños y jóvenes que estudian en Monteverde, para que acceda a educación pública de excelencia y completamente gratuita. Y es impresionante el cambio de Santa Elena, joven provincia que no solo ya es receptora de turismo, que ya era bastante, una provincia bellísima, se ha caracterizado por ser receptora de turismo, pero ahora es proveedora de servicios básicos para la patria entera. Felicitaciones, Santa Elena, felicitaciones a los señores alcaldes de la provincia, al señor prefecto, a los presidentes de las juntas parroquiales, a los compañeros dirigentes de las comunas. Nunca más provincias relegadas. Ya Santa Elena tiene vías de primer orden, un nuevo terminal aéreo, este proyecto estratégico para la patria entera, terminal terrestre. De aquí voy a inaugurar el puerto artesanal de Anconcito, y les pido disculpas porque estoy con retraso también allá. El acuario de Valdivia, en un mes lo inauguramos. La puntilla de Santa Elena, que antes eran bases militares cerradas para el público, ahora abiertas para el público con senderismo, sitios para ver el avistamiento de ballenas, el paisaje, etc. Es decir, con inclusión y cariño, a manos llenas. Felicitaciones, insisto, a Santa Elena por estas obras que están cambiando no solo Santa Elena, sino la patria entera. Y con estas palabras, queridos compañeros y compañeras de Santa Elena, con esta presencia del Estado en Santa Elena, en la patria toda, con equidad territorial, con infinito amor, cumplimos el mandato de nuestro pueblo de cambiar radicalmente las condiciones de injusticia y su desarrollo. No solo queremos bajar los índices de pobreza, queremos desterrar para siempre la pobreza de un país bendecido con recursos como el nuestro. Y para eso necesitamos hasta el último gramo. Miren tanta esperanza, miren tanto avance. Y hay otros que no pasan de tirar piedras, de oponerse a todo el tiempo, sin lanzar una sola idea, tan solo tener el no a flor de labios, la resistencia, la oposición, no a la afectación de derechos, al cambio, porque tal vez lucran de esa situación de miseria, de exclusión, porque así pueden mantener sus privilegios, dominar a otros. Que no nos engañemos. Para esto, para esta mega obra, para esas vías, para el cambio del país, se necesita hasta el último gramo de nuestros minerales, hasta la última gota de nuestro petróleo, por supuesto, aprovechados con la mayor responsabilidad, con la mayor honestidad, con el mayor patriotismo, con el mayor cuidado ambiental. Hoy no solo entregamos infraestructura, compatriotas, por importante que sea, damos un paso más para esa patria altiva y soberana, para esa patria de todas y de todos, para esa patria digna, justa, próspera, que todos soñamos y que todos merecemos. Ecuador querido, aquí está esta nueva mega obra de la revolución ciudadana para alcanzar el desarrollo, para alcanzar el buen vivir. Hasta la victoria siempre, compatriotas.